A grabar en este momento. Los vuelvo a saludar a todas y a todos. Espero que estén súper bien. Ya estamos esto es medio impresionante, ¿eh? Estamos a 26 de noviembre. En menos de un mes es Navidad. Eh, este año medio terrible que nos ha tocado desde marzo, abril, ya al fin pareciera que se está acabando. En fin. em, la idea de hoy día entonces es que terminemos de revisar los contenidos asociados a aplicaciones de la derivada. Nosotros ya conocemos dos aplicaciones bien importantes que corresponden al análisis de funciones para encontrar máximos, mínimos y zonas de crecimiento. Y también hablamos la clase pasada del concepto del análisis marginal, ¿ya? Análisis marginal es vamos a un recordatorio por ahora, como siempre. Este concepto de análisis marginal es que nosotros siempre vamos a poder aproximar el valor o estado del nivel inmediatamente siguiente mediante información que tengo al nivel actual, si es que hago esta cosa que nosotros llamamos análisis marginal, ¿sí? Esto se hace a través de esta cosa de acá. La intención es la siguiente. Si yo tengo una función cualquiera, recordemos que su función derivada se escribe como esto, ¿se acuerdan? Nosotros definimos el límite, la derivada de una función evaluada en x, la definimos como el límite que está ahí, ¿sí? Hay muchas aplicaciones donde no tiene sentido tomar el límite cuando h tiende a cero, ¿verdad? Porque nos encontramos con situaciones, por ejemplo, donde yo quisiera, por ejemplo, puede que yo tenga la función que me define la velocidad en la que se termina de construir un edificio, dependiendo de la cantidad de obreros que yo tengo trabajando en la pega. Evidentemente yo no puedo tomar un límite con los obreros tendiendo a cero, ¿cierto? Porque no puedo trabajar con fracciones de un obrero, por supuesto. Entonces lo que hacemos es que en vez de tomar el límite con h tendiendo a cero, llegamos hasta donde se puede. El límite más corto en ese caso sería cuando voy al límite de contratar un obrero más. Y eso es lo que uno trabaja con el análisis marginal, ¿ya? Entonces decimos que la derivada se parece al límite de acá, ya no es exactamente igual porque no estoy tomando el límite con h tendiendo a cero, sino que me quedo por ahí en un h razonablemente cercano a cero, pero que todavía tenga sentido. Por ejemplo, h igual 1, h igual 2. Entonces la expresión que usamos para hacer el análisis marginal es la siguiente de acá. ¿De dónde sale esta expresión de acá? La vamos a retomar desde esta expresión que yo tengo aquí. Voy a anotar algunas cositas con el lápiz. En este caso lo que hacemos nosotros es directamente tratar de despejar cuánto vale f de x más h. Entonces para despejar eso, lo que yo hago es tomar el h y pasarlo multiplicando para allá. Entonces me queda que f' de x por h es lo mismo que f de x más h menos f de x. Y si yo quiero despejar f de x más h, finalmente lo que hago es tomar esta f de x que está restando, pasarla para el otro lado sumando, y concluyo entonces, voy a anotar la igualdad al revés, pero es lo mismo, f evaluado en x más h no va a ser otra cosa que f de x más f' de x multiplicado por h. De esta manera obtenemos la expresión que nos fundamenta el concepto este del análisis marginal, que corresponde a que yo voy a tener información del futuro o del próximo paso, cuando yo avance h pasos, a partir de esta expresión que lo aproxima, ¿sí? Algo bien importante es que ninguno de estos es un signo igual, sino que en realidad todos estos corresponden a un signo aproximado. F' de x por h se parece a esto de acá y por ende f de x más h se parece a esto de acá. ¿Ya? Eso es lo que yo tenía anotado en la próxima diapositiva, por aquí. Entonces nosotros decimos que ocupando información sobre el estado actual y el efecto producido al avanzar h pasos, yo puedo estimar lo que puedo marcar por aquí en celeste. Estoy haciéndolo de la misma manera que la clase anterior. Así yo puedo estimar el estado futuro. Me puedo imaginar qué es lo que le va a pasar a la función si es que yo ocupo la información del estado actual y además agrego este efecto producido al avanzar h pasos. ¿Ya? Entonces, de esta manera puedo hacer una estimación sin la necesidad de llegar a ese escenario todavía. ¿Ya? Por ejemplo, puedo saber cuánto más rápido se va a construir mi edificio si es que yo contrato a un obrero más,
sin la necesidad de contratarlo todavía. Entonces yo puedo estimar eso primero, saber si es que me conviene o no, y lo hago efectivamente si es que todo funciona. Hicimos un ejemplo la clase pasada, donde, por ejemplo, tratábamos el análisis marginal de una situación de producir una unidad más de producto y resulta que eso abarataba nuestros costos, porque el avance marginal era negativo. Significa que yo gastaba menos si producía una unidad más, entonces evidentemente me dedicaba a producir esa unidad más. ¿Ya? Traigo preparado para ahora otro ejercicio para que cerremos el concepto de este análisis marginal, ¿cierto? Para predecir lo que pasará entonces si es que avanzamos h unidades en la situación, aproximándolo con los datos previos que tenemos de la función. ¿Ya? Tengo una consulta muy doméstica, nada que ver. ¿Ah? En estos momentos mis perros están vueltos locos ladrando en el patio. ¿Los escuchan? ¿O el micrófono este resuelve el problema? ¿Sí? ¿No les molesta? Ya, No se excelente. escucha nada, profe. Súper. Me alegra saber eso. Eso significa que este micrófono efectivamente anula el ruido ambiental. Ya. Vamos a ejercitar entonces con un ejemplo muy del contexto económico y de administración, ¿ya? Así que les pido que lo trabajemos con mucho detalle. Dice, suponga que conocemos la función de demanda dada por la relación de acá, ¿ya? Esta relación, si es que alguno de ustedes no la conocen, no sé si todavía conversan sobre conceptos económicos en otras asignaturas, pero esta función que me dice P por Q igual a 4500 menos 10P es una expresión que me relaciona la demanda entre el precio de un producto y la cantidad disponible que hay de este producto. ¿Sí? Em, la demanda en términos económicos funciona de una manera, debo decir, lamentablemente muy neoliberal, si quieren ustedes, en el sentido de que para una empresa, evidentemente, si una empresa tiene un producto que es caro y que a mucha gente le interesa, entonces evidentemente produce más de eso, ¿sí? Por otro lado, si tienen un producto que a poca gente le interesa, entonces no disponen de tanta cantidad, pero sí aumentan el precio porque al ser un producto, digamos, exclusivo, entonces necesitan poder ponerle un alto precio para que se sustente la producción de todo esto, ¿ya? Al revés, si yo tengo mucha cantidad, si la gente demanda mucha cantidad de un producto, por ejemplo el pan, ese se mantiene razonablemente barato porque vendo tanto que en realidad no me preocupa tanto el precio porque estoy seguro de que siempre voy a vender toda mi producción. ¿Ya? Entonces, esta expresión de aquí me relaciona de alguna manera P y Q, pero todavía no me despeja ninguna en función de la otra. ¿Ya? Así que en este ejercicio primero vamos a despejar el precio P de la expresión anterior y usarlo para determinar la función de ingresos de esta situación que sería P por Q, en el sentido de que, lógicamente, si yo produzco Q cantidades de un producto y los vendo a un precio P, lo que yo gano es toda mi producción multiplicada por el precio al que lo vendí. ¿Ya? Así que vamos a hacer esa primera etapa primero. Después vamos a calcular el ingreso generado por producir 90 unidades, que va a ser evaluar la función. Vamos a estimar el efecto que tendrá producir una unidad extra, o sea, pasar de 90 a 91. Ahí vamos a ocupar el análisis marginal. Y después vamos a calcular el efecto real que tendría producir 91 unidades y compararlo. De esta manera vamos a poder hacer el análisis marginal de 91. Vamos a poder evaluar la función en 91 y vamos a poder comparar ambos resultados para ver qué es lo que pasa. ¿Ya? De eso se trata un poco este ejercicio de acá. Entonces, vamos a pasar a la pizarra que tenemos aquí en Zoom para poder desarrollar esto con más tranquilidad. Entonces ustedes debieran estar viendo una cosa de fondo negro, de fondo blanco en este momento. Eh, Reescribimos aquí, no me acuerdo cuánto valía P por Q, valía 4500 menos 10P. ¿Ya? Este es un ejercicio bien característico del contexto económico y de administración, así que vale la pena que lo miremos con detalle. Esto es lo que nosotros llamamos función o relación de demanda, ¿ya? Y lo primero que nos piden en el ejercicio, si se fijan, es despejar P. Vamos a despejar P en función de Q. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo voy a tomar la expresión P por Q igual a 4500 menos 10P.
Y lo que vamos a hacer ahora entonces es despejar P en un lado, lo voy a tirar todo lo que está relacionado con P al lado izquierdo y después voy a despejar entonces para obtener P en función de mi otra variable que es Q. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Directamente este 10P que está restando lo voy a pasar para allá sumando. De esta manera obtengo que P por Q más 10P es lo mismo que 4500. Voy a, aquí si se fijan tengo un término común que tengo P en ambos términos de acá, así que voy a factorizar por P. Me queda factor de Q más 10, ¿verdad? Esto me queda igual a 4500. Y para despejar entonces lo único que me falta es tomar este Q más 10 que tengo acá y tirarlo para allá dividiendo. ¿Sí? Vamos a poner aquí los dos puntitos y la rayita para que se entienda que estamos dividiendo. Finalmente, la función P se va a escribir en términos de Q, si quieren ustedes, o sea, P evaluado en Q sería 4500 partido por Q más 10 o 10 más Q, como ustedes quieran escribirlo. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué me dice? Esta expresión que yo acabo de indicar, que acabamos de despejar, esto nos dice el precio en función de la cantidad. De la cantidad. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, miren, pues voy a tomar esta función y la voy a evaluar. ¿Qué es lo que pasa si yo produzco 40 unidades de mi producto? Entonces, esto me varía, el precio tendría que ser 4500 partido por Q más 10, o sea, 40 más 10. Esto es lo mismo que 4500 partido 50. Voy a cancelar eso con eso. Y 450 dividido 5 es 90. Entonces, ¿qué me está diciendo esta función? Que si yo quiero producir 40 unidades del producto, lo que me va a equilibrar bien la demanda va a ser vender eso a 90, depende de la unidad de medida que uno esté ocupando para el precio. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en dólares, significa que si quiero producir 40 objetos en particular, tengo que venderlos a 90 dólares para que se satisfaga la demanda que me están indicando en esta situación. ¿Ya? Finalmente, si yo ya tengo la función de precios y quiero obtener la función de ingresos, que es la que me medían en este ejercicio, lo único que tengo que hacer es tomar el precio que yo ya despejé y multiplicarlo por Q. Porque así, fíjense acá, en el caso de vender 40 unidades a 90 dólares, yo estaría ganando 40 por 90, 3.600 dólares con la producción. ¿Ya? Entonces aquí pongo P por Q. Nosotros sabemos que P vale 4500 partido Q más 10. Ya esto está multiplicado por Q. Entonces este resultado simplemente es 4500 Q partido por Q más 10. Entonces ahí tenemos lo que nos pedían en la primera parte del ejercicio, que correspondía a obtener la función de ingresos de la situación que me estaban planteando por acá. ¿Ya? Todo esto se lee de, de esta manera. Le estoy haciendo como mucho énfasis en cómo se trabaja todo esto porque no es natural, digamos, cuando uno le dice en función de demanda y todavía no han trabajado el concepto económico, en términos matemáticos, ¿qué significa? Significa esto, ¿ya? Entonces, primero despejamos el precio P y después lo que hacemos para obtener la función de ingreso es multiplicar P por Q, ¿sí? Marcos, lo que escribí de verde era un ejemplo, porque si tú te fijas, yo obtuve la función precio dependiendo de la cantidad. Entonces yo me pregunto, eh, ¿a cuánto debiera vender los objetos si yo produzco 40? Evaluamos y nos dio 90. Eso significa que en este caso, para mantener el equilibrio de la demanda, si yo produzco 40 objetos de estos, supongamos que son, a ver, ¿qué puede costar 90 dólares? 90 dólares puede costar un libro caro o una enciclopedia. Entonces, si yo soy el editor de ese libro y quiero producir 40, esta función me está diciendo que los venda a 90 dólares. ¿Por qué? Porque si los vendo a más, la demanda se va a desequilibrar y a lo mejor la gente lo va a encontrar caro y no me lo va a comprar. ¿Cachai? Yo podría evaluar en otro punto, yo podría evaluar, por ejemplo, en 90, y si P lo evalúo en 90, me va a quedar 4500 partido por 90 más 10, que es 100. Entonces, fíjate que aquí me está diciendo, mira, si tú produces muchos libros, mejor véndelos a 45 dólares porque a 90 no te los va a comprar nadie.
porque son muchos. ¿Cachai? Eso es lo que hace esta función. Lo que tengo aquí representado en verde, si quieres tú, es el precio al que vendo para mantener el equilibrio de la demanda, si quieres, para mantener oso, el equilibrio. ¿Cachai? Porque si lo vendo más caro, no me va a comprar nadie. Y si lo vendo más barato, entonces voy a salir para atrás porque estoy produciendo mucho, por ende estoy gastando en costos de producción y no lo estoy recuperando con la venta. ¿Se entiende un poquito mejor ahí? Súper, ni un problema. Entonces, en el primer ejercicio nos pedían Profe, calcule. ¿Ah? yo tengo otra duda. Dime nomás, En el cuéntame. cuadrito negro, ¿Sí? donde dice P por Q, en ese, ¿por qué la Q la puso si ya la habíamos despejado antes? Es que aquí no es que, ojo que aquí no dice PDQ, de repente Ya, la notación traiciona, aquí como dice, esto es como P en función de Q. Es como cuando uno anota f de x, ¿cachai? Aquí ya, sí. en vez de escribir f de x, yo lo que estoy diciendo es como P, es perdón, eh, P de Q, ¿cachai? Ah, ya, o sea, no tiene como nada que ver con lo que estábamos despejando arriba. Claro, o sea, si te fijas, de hecho, yo podría borrar aquí y ahí te funciona, ¿cierto? Sí, Porque es justo lo que teníamos ahí arriba. Sí, podemos dejarlo así. Lo que pasa es que uno le pone como entre paréntesis la Q, porque tú dices esto es el precio, pero que depende de la cantidad. Así como cuando uno dice que la F depende de X, y tú al lado le ponís 10 partido X más 3. Ponte tú, ¿cachai? Es más o menos la misma ah, ya, dinámica. Por eso no pone, en vez de F de X, pongo P de Q, porque aquí la función no se llama F, se llama P, y la variable no se llama X, se llama Q. ¿Cachai? ya, ahora sí. Es un detallito nomás. Vale, agradezco la pregunta porque se podía prestar para confusión también. Sí, Sí, sí. gracias. Vale, de nada. Vamos a la segunda parte. En la segunda parte, solo para recordar, voy a volver a la PPT. Dice, calcule el ingreso generado por producir 90 unidades. Entonces, volvemos a la pizarrita. Y fíjense que como tengo la función ingreso en cualquier valor de Q, que es 4500Q partido por Q más 10. Ahora lo único, perdón, no es Q más 0, es Q más 10. Lo único que tengo que hacer es tomar esta función y evaluarla en Q igual 90. En este caso me quedaría 4500 por 90 dividido 90 más 10. Esto sería 4500 por 90 partido por 100, ¿verdad? Puedo cancelar un 2 ceros con un 2 ceros y esto es lo mismo que 45 por 90 y ya les digo cuánto vale esto para irnos a la segura, ¿cierto? Es muy temprano para andar multiplicando mentalmente. 45 por 90 es 4050. Entonces lo que me está diciendo esto es que si yo produzco 90 unidades de mi producto que se van a vender a $45 o pesos o lo que sea, pongámosle que son dólares o 45 pesos muy poco. $45 cada uno, entonces ¿cuánto gano? Lógicamente lo que gano es los 90 que produje por los $45 los que lo vendí. Entonces gano como resultado $4050, si es que los dólares fueran la unidad de medida correspondiente. Voy a hacer la separación aquí porque abajo resolví el ejercicio 2 y aquí arriba tengo resuelto la parte 1 del ejercicio. Guardé un pantallazo yo ahora que les voy a subir. Si se fijaron, ya subí todas las PPTs de las clases y les subí un montón de links, por ejemplo, a Khan Academy, donde está la materia de derivadas, ¿ya? Hoy día, durante el día, voy a seguir actualizando el material. Insisto que la idea no es que se agobien ni nada por el estilo, sino que tengan mucho material para consultar. Y en todos lados dice que es material complementario. Si no se meten a lo de Khan Academy, por ejemplo, no pasa nada. Pero si alguien necesita repasar desde cero, ese es un buen lugar para repasar desde cero. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿el 4050 son las ganancias, solo ganancias, o es todo lo recibido y hay que quitarle los gastos? Por ahora esto es ingreso, correctamente. Es lo que me entró. Todavía tendríamos que restarle lo que nos cuesta producir estos 90. ¿Te acordás que por ahí Ya, en la clase pasada
hablábamos de la relación entre lo que se llaman las utilidades, los ingresos y los costos. ¿Cachai? Sí. Entonces, aquí tenemos la primera mitad que son los ingresos. Todavía nos faltan los costos y con eso podríamos calcular las utilidades que son efectivamente lo que queda para uno después de que ya restó lo que gastó. Ah, ya. ¿Cachai? Gracias. Vale, de nada. Voy a borrar el pantallazo aquí. Si alguien necesita, sáquele una captura de pantalla a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a las 3. ¿Ya? Borramos para poder seguir con el ejercicio. Teníamos en la diapositiva lo que viene ahora, fíjense que es estime el efecto que tendrá producir una unidad extra. ¿Ya? Para estimar el efecto, volvamos a la pizarra. Primero, nosotros teníamos por ahí nuestra función ingreso que ya la teníamos calculada, que era 4500Q partido por Q más 10. ¿Cierto? Si uno quisiera hacer, cuando dice estime, ustedes ni se lo cuestionan y lo que vamos a hacer es análisis marginal. Porque esa es la única herramienta de estimación que nosotros tenemos por ahora. ¿Ya? Para hacer análisis marginal, entonces decíamos que en el próximo paso, en Q más H, y de hecho en la pregunta dice una unidad más, o sea que en este caso H vale 1, la expresión decía que esto era lo mismo que I evaluado en Q más I' evaluado en Q por H, que en este caso vale 1. ¿Sí? Así que la estimación, perdón, y esto es una estimación, así que estas cosas no son iguales, sino que se parece. Entonces, y el ingreso evaluado en una unidad más se parece al ingreso que ya calculamos más la derivada evaluada en el punto, en el mismo punto. ¿Ya? Entonces, recordemos que esto es lo que me indica el estado actual. Esto es lo que me estima el efecto de una unidad extra. Y esto es lo que me estima entonces el estado futuro. Entonces, en esta pregunta resulta que me están pidiendo estimar el efecto de producir una unidad más. Entonces, no me están pidiendo el estado futuro, no me están pidiendo el estado actual, porque de hecho esto ya lo calculamos. Lo que me están pidiendo en este ejercicio es esto de acá, que es el efecto, ¿ya? Esto me piden en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer en esta parte, que ya es la parte 3 del problema, lo único que tenemos que hacer es calcular la derivada de I y evaluarla en Q igual a 90. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es calculamos I' en Q. O sea que nosotros tenemos que calcular la derivada de 4500Q partido por Q más 10. Y esto derivado. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa entonces que nosotros tenemos que derivar, ojo que aquí no dice X, dice Q, pero derivar con respecto a Q o con respecto a X es exactamente lo mismo. Así que lo que vamos a hacer acá es que derivamos con respecto a Q. Si se fijan, lo que yo veo en esencia aquí es un cociente. Así que tengo que aplicar la regla del cociente. Qué bueno, porque así nos vamos a acordar de cómo se ocupaba. ¿Cómo se calculaba la regla del cociente para derivar? Decíamos, derivada del primer término por el segundo sin derivar, menos el primer término sin derivar por la derivada del segundo, y todo eso dividido por el cuadrado del segundo término. ¿Ya? Así que ahora vamos conversando entre todos. ¿Cuál sería la derivada de 4500 por Q? O si les facilita la vida, la derivada de 4500X. ¿Cuánto sería? ¿Quién se acuerda? 4500. 4500, ¿cierto? Muy bien. Porque es como 4500 por la derivada de Q, que es 1, así que esto da 4500. Y la derivada de 10 más Q, ¿cuánto vale? 11. 1. Yo, 1. Sí, muy bien, efectivamente. Y yo sé de dónde salió el 11, así que lo vamos a conversar.
Acuérdense que esto es lo mismo, derivada de una suma. Esto sería la derivada del 10 más la derivada de Q. La derivada de una constante, ¿cuánto valía? ¿Quién se acuerda? La derivada de 10, en este caso, ¿cuánto sería? 0. 0, correcto. 0 más la derivada de Q, que por ahí ya dijeron que valía 1, entonces por eso me quedo con el 1. El 11 sale de que si uno deriva medio apurado, como que el 10 pasa de largo y 10 más 1 es 11. Así que tan alejado del resultado correcto no estaba, pero de todas maneras había que revisarlo porque tenía por ahí un errorcillo. ¿Ya? De todas maneras, súper bien hasta acá. Entonces esto hasta aquí, ahora que ya calculamos, esto sería 4500 factor de Q más 10 menos 4500Q por la derivada que me dio, que era 1, ¿cierto? Marcos, lo que pasa aquí es que a diferencia del 10 más Q, el 4500Q se está multiplicando. Cuando uno tiene una constante, vamos a hacerla con detalle acá, esto sería 4500 por la derivada de Q. Así se portan las multiplicaciones. Y como la derivada de Q era 1, entonces el resultado me da 4500. ¿Cachai? La sutileza está en que esta se está multiplicando, mientras que en la otra hay una suma. Por eso la derivada del 10 desaparece. ¿Te cacha la diferencia? Vale, excelente. Qué bueno porque sí estamos recordando cosas que tenemos que aplicar bien en la prueba, así que súper, súper bien. Seguimos, esto es lo mismo que, bueno, y partido por Q más 10 al cuadrado. Esto es lo mismo que voy a desarrollar porque fíjense que aquí me queda 4500Q más 4500 por 10, que es 45.000, menos 4500Q. Y todo eso dividido por Q más 10 al cuadrado. Fíjense que aquí se cancelan los 4500Q y el resultado solo me queda 45.000. Todo esto dividido por Q más 10 al cuadrado. Y ahora yo puedo evaluar directamente, ahora que ya tengo la derivada, acuérdense que todo esto de aquí es la derivada del ingreso evaluada en Q. Por lo tanto, el efecto de producir una unidad más es el efecto, entonces yo tengo que tomar la derivada y evaluarla en el punto que tenía. Entonces sería la derivada evaluada en 90. Porque acuérdense que la gracia es que yo todavía no evalúo en 91, porque se supone que del 91 nosotros no sabemos. Entonces evalúo en 90 y esto me va a dar 45.000, perdón, dividido por 100 al cuadrado. Porque me quedan 90 más 10, 100 al cuadrado. 100 al cuadrado es 10.000. ¿Sí? Un 1 con 4 ceros. Entonces, de hecho, se me cancelan acá 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y me queda como resultado 45 dividido 10, que si uno lo calcula me da 4,5. Entonces, ¿qué pasa con mis ingresos? Si yo produzco una unidad más, el efecto estimado, más o menos, corresponde a 4,5 dólares extra. ¿Ya? O sea que si esto me estaba generando, ¿se acuerdan que esto me estaba generando 4.050 dólares? Si yo le sumo estos 4,5, entonces voy a tener como resultado 4.054,5 dólares, que este sería mi ingreso estimado. O sea que al producir una unidad más, estoy estimando ganar más o menos, o sea, que me ingresen 4,5 dólares extra en la situación planteada. ¿Ya? Saco pantallazo de nuevo porque tengo que borrar. Entonces, la cuarta pregunta, si se fijan, decía, evalúe la función de verdad en 91, vea cuánto le da y compárelo con la estimación que le salió recién. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Voy a borrar aquí a la 1, borro aquí a las 2, borro aquí a las 3. ¿Ya? El último problema es que, bueno, entonces teníamos que, de nuevo, el ingreso hablado en Q era 4.500Q partido Q más 10. Y nosotros teníamos como cosa
estimada es que el I de Q valía, la I' valía 45.000 partido por Q más 10 al cuadrado, y así calculamos este efecto estimado que nos dio 4,5, ¿ya? En la cuarta pregunta vamos a recordar el enunciado. En la cuarta pregunta decía, calcule el efecto real que tendrá a producir 91 unidades y compare. ¿Cómo puedo calcular el efecto real? Bueno, puedo tomar la función y evaluarla carepalo en 91, porque puedo hacer esto dado que conozco la función completa. En este caso me quedaría 4.500 por 91 y todo esto dividido por 91 más 10, que es 101. Si yo hago esta multiplicación y división, me queda 4.500 por 91 dividido 101, me da que el efecto real sería 4.054,45. Fíjense, ¿ya? Y nosotros habíamos sacado un estimado, habíamos dicho que el IEN 91 se parecía a los 40.000, los $4.050 más el 4,5 que sacamos como efecto. Y fíjense ustedes que esto entonces quedó parecido a 4.054,5. Entonces, esta fue nuestra estimación y resulta que el real es este. Si se fijan, los números son profundamente parecidos. O sea, nuestra estimación se equivocó en 5 centésimas apenas. ¿Sí? Entonces es una cosa que vale la pena, si se fijan en el análisis marginal, vale la pena estudiarlo porque me permite hacer estimaciones de cosas sin la necesidad de evaluar o de calcular alguna cosa explícita. Mejor estimo para ver, tomar alguna decisión futura. Y el análisis es re bueno, o sea, nos equivocamos recién en el nivel de las centésimas. Todas las unidades, decenas, centenas, miles y unidad de mil está correcta. Y solo en la decena y en la décima y en la centésima tenemos errores, pero muy, muy bajos. ¿Ya? Ahí termina el ejercicio entonces y queda como completita toda esta situación. ¿Ya? En alguna guía de ejercicios que yo pretendo subirles hoy día, voy a poner más de estos ejercicios para que resuelvan ustedes mismos, pero la receta siempre es la misma. Uno parte de la relación de demanda, saca la función de precio, deriva la función de precio y compara los resultados. ¿Ya? Así como teníamos receta para el análisis de funciones, tenemos receta para este tipo de ejercicios que son como análisis de demanda. ¿Ya? Continuemos. ¿Qué más tenemos por aquí en las diapositivas? A propósito del error que nosotros estábamos hablando recién, con el caso del análisis marginal, nosotros podemos estimar qué tan bien o qué tan mal se comporta nuestra aproximación con el dato real. Esto se denomina estudio de márgenes de error y la idea es controlarlo porque si no cuidamos su tamaño, estos errores podrían propagarse en los cálculos y generar problemas. ¿Ya? Por supuesto, imagínense que yo hago un análisis marginal y me dice que en verdad voy a ganar $100, pero termino ganando 20. Eso sí es un problema. ¿Ya? Entonces, para poder controlar más o menos qué tan bien se portan mis estimaciones, uno puede calcular varios tipos de error. ¿Cuáles son estos tipos de error? El error absoluto, que yo voy a decir, por ejemplo, el valor real menos el valor aproximado. Lo vamos a calcular un ratito más, así que no se preocupen. Con el error absoluto yo puedo calcular algo que se llama error relativo, que es tomar el error absoluto y dividirlo por el valor real de mi cálculo. Y hay otra cosa que es el error porcentual, que es tomar el error relativo y multiplicarlo por 100 para que me dé un porcentaje. ¿Ya? Entonces, si miramos en el problema anterior, recuerden ustedes que nuestro valor real y evaluado en 91, el caso concreto era 4.054,45 y nuestra estimación es que el I de 91 se parecía a 4.054,5, ¿ya? Entonces todo aquí es la estimación y este de acá era el valor real. Entonces, si me piden calcular, por ejemplo, el error absoluto de esta cantidad, yo tendría que calcular el valor absoluto del valor real, o sea, 4.054,45, menos mi valor aproximado, que era 4.054,5.
Si yo calculo esto, me va a dar el valor absoluto de menos 0,05. Y como dice valor absoluto, me quedo con la respuesta positiva, 0,05. O sea, son 5 centésimas de error el que cometimos al estimar. ¿Ya? Puedo calcular también el error relativo, que corresponde a tomar el error absoluto, o sea, tomar este 0,05 y dividirlo por el valor real de nuestro cálculo, que era 4054,45. Si yo hago ese cálculo, me va a quedar 0,05 dividido por 4054,45. Fíjense que esto me da 0,000012. 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo comparo el error versus el dato real, nos equivocamos en un 0,00001 proporción del dato real. ¿Sí? O sea, nos equivocamos en algo muy, muy pequeño. Y si yo tomo lo anterior y lo multiplico por 100, en el fondo le tengo que sacar dos ceros, así que me queda 0,00123. O sea que, y esto en términos del porcentaje, o sea, cometimos un error que corresponde a las milésimas de un 1%. O sea, cometimos un error auténticamente pequeño gracias a nuestra estimación de valor marginal. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, yo puedo calcular el error de estas tres maneras. ¿Por qué pongo este lenguaje? Porque a lo mejor en un ejercicio de una guía dice calcule el error porcentual entre su estimación y valor real. Entonces usted aquí tiene la receta para poder calcular ese valor. ¿Ya? Eso con respecto al análisis marginal. Ya no queda mucho más que conversar por aquí. Déjenme mirar una cosita. No, esto lo vamos a hacer a la vuelta del receso. ¿Ya? Profe, le ¿Sí? saco Cuéntame, Matías. pantallazo, le saco pantallazo de su último. Sí, sí, tengo todos los pantallazos, no te preocupes. Ay, Sí, gracias. sí, no, no hay problema. Después eso se los subo todos juntos, así que no hay problema. ¿Ya? Yo tengo 3 para las 11, así que propongo que tomemos una pausa chiquitita para después continuar con el resto de la clase. Eh, Como siempre me voy a quedar silenciado y con la cámara apagada, pero cualquier consulta que tengan me la van preguntando por acá y vamos conversando. ¿Ya? Nos retomamos esto en 10, 11 minutitos más. ¿Ya? Eh, ¿Cómo, Montserrat? Cuéntame, no sé si quieres que... Es que lo que tenía en esa diapositiva, lo del error absoluto y eso, no alcancé a copiar los ejemplos. Si le puedo sacar una fotito. Ah, sí, lo que pasa es que como ya lo borré, no puedo, tendría que volver a escribirlo, pero yo guardé el pantallazo, así que se los voy a subir ahora en la tarde, Ah, ya, para que gracias, lo profe. tengan ahí, ¿ya? Sí, no hay problema. ¿Ya? Así que eso, retomamos unos minutitos más para darle con la última parte de la clase a continuación. ¿Ya? Voy a adelantar hasta las diapositivas de la música. Aquí, continuamos un ratito más entonces. Reanudo la filmación entonces después de la pausa. Voy a tratar de terminar esto en 20 minutos, pero si me demoro 25, les pido que me disculpen. Pues la idea es que igual revisemos todos los contenidos que yo traía preparados, pero que tengan un poquito más de tiempo antes de la prueba que tienen a las 12. ¿Ya? Así que seguimos. Otra aplicación que surge al interpretar la derivada como comparación de medidas de cada variable es la que llamamos razón de cambio, ¿ya? La razón de cambio o tasa de cambio que también se le llama obedece a esto de acá. Recuerden que la derivada cuando uno la define por primera vez, en el fondo yo estoy comparando una división entre una función f y la unidad de medida que le corresponde a esto de acá, ¿ya? Por ejemplo, uno puede pensar en la velocidad que lleva un auto como la distancia recorrida en el tiempo que lleva recorriendo, ¿ya? Entonces, uno puede interpretar la derivada de una función como una especie de rapidez o de velocidad en la que yo voy cambiando. Por eso se habla de razón o tasa de cambio, ¿ya? Que es lo que tengo escrito como concepto acá. Entonces llamamos razón de cambio al concepto asociado a la rapidez con la que esta comparación de medidas va cambiando. Por ejemplo, cuando vemos el velocímetro de un auto, ¿verdad? Y decimos que va a 50 kilómetros por hora,
Lo que estamos diciendo en realidad es que cuando el tiempo cambia de una hora a la próxima, entonces la distancia del auto cambió en 50 kilómetros, ¿sí? A eso se refiere el concepto de velocidad. Cuando yo digo metros por segundo, si algo va avanzando a 10 metros por segundo, significa que en el lapso de un segundo avanzó 10 metros, ¿ya? Entonces, la derivada es la que mide estos cambios, ¿ya? De alguna manera, como estos cambios en velocidad. Así que, por ejemplo, supongamos que tenemos una taza de café, o sea, tenemos una taza con un café caliente recién servido. A partir de ese momento se comenzará a enfriar de acuerdo a esta relación que yo tengo acá. Dice que T mayúscula de T minúscula va a ser 75 más 10 veces la exponencial de menos 0,2 por T, donde T mayúscula es la temperatura del café en grados Celsius y T es el tiempo medido en minutos, ¿ya? Entonces un ejercicio podría ser, ¿cuál es la temperatura de la taza al inicio de la situación y la temperatura a los 5 minutos? Bueno, lo que uno tiene que hacer por acá es que, vamos a trabajarlo por acá, temperatura de la taza al inicio de la situación. O sea, si me piden calcularlo al inicio de la situación, ¿en qué valor de T evaluarían ustedes? ¿En qué minuto calcularían la temperatura? ¿En T minúscula igual a qué cosa? ¿Qué opinan ustedes? Al inicio de la situación, como muy bien dice Ale, es en T igual 0, ¿cierto? Al comienzo, entonces yo evalúo la temperatura en el tiempo igual a 0, y esto me quedaría entonces 75 más 10 veces la exponencial de menos 0,2 por 0, ¿sí? Esto es lo mismo que 75 más 10 por e elevado a menos 0,2 por 0, que es e elevado a 0. Pregunta, ¿cuánto valía cualquier número elevado a 0, elevado a 0 que no fuera el mismo 0? ¿Quién se acuerda? 1, muy bien. Entonces al final toda esta cosa de acá me queda 75 más 10 por 1, o sea, 75 más 10, que es 85. ¿Sí? Se supone que la temperatura ideal a la que uno se sirve un café es a 85 grados. ¿Sí? ¿Y cuál es la temperatura a los 5 minutos? Bueno, nosotros vamos a tomar por acá. Y lo que voy a hacer es tomar la temperatura y evaluarla a los 5 minutos. Esto sería 75 más 10 por la exponencial de menos 0,2 por 5. Esto es lo mismo que 75 más 10 veces la exponencial de menos 0,2 por 5 es menos 1. ¿Ya? Y aquí es donde uno recurre a una calculadora, ¿cierto? Un segundo por acá. Entonces tengo... Denme un segundito por acá. Tengo esto por 10 más 75. La temperatura que lleva a los 5 minutos es que ya bajó a 78,678. Pongámosle, ya que nos están diciendo que esto se mide en grados Celsius, le ponemos aquí grados Celsius y esto también teníamos que ponerle grados Celsius. Entonces ahí tenemos una aplicación, ¿cierto? Esto es una función que me mide la temperatura con la que se está enfriando un café. Esta misma función es la que se ocupa, no con las mismas constantes, lógicamente, pero a través de estas funciones, por ejemplo, es que lo que se determina el tiempo que ha pasado desde que el cuerpo de un ser humano, desde la muerte de un ser humano, ¿sí? Con temperaturas de este tipo como de decrecimiento exponencial, sabiendo la temperatura a la que se encuentra el cuerpo, uno puede estimar más o menos hace cuánto tiempo falleció, ¿ya? Esto es una aplicación bien concreta de lo que es la función exponencial, ¿ya? Y después van y nos preguntan con qué rapidez bajó la temperatura en esos 5 minutos, ¿ya? Entonces lo que nos están pidiendo en este ejercicio en realidad es que calculemos la derivada de la temperatura, ¿ya? Entonces, eso lo voy a resolver en una pizarra aparte. Voy a guardar el pantallazo aquí. Estoy guardando todos los pantallazos de todos los ejercicios que hacemos, ¿ya? Así que no se preocupen que tenemos todo bajo control. Vamos a borrar que esto era del ejercicio anterior. Y aquí en este caso entonces nosotros sabemos que la temperatura evaluada en el tiempo t es 75 más 10 veces la exponencial de menos 0,2 por t.
Entonces, si a mí me piden calcular rapidez, lo único que tengo que hacer es calcular la derivada de la función. ¿Ya? En este caso, entonces, sería la derivada de 75 más 10 veces la exponencial de menos 0,2 por t. Todo eso derivado. Esto es lo mismo que la derivada de 75 más, si quieren, lo anotamos así el tiro, 10 veces la derivada de esta exponencial de menos 0,2 por t. Vamos de a poco. La derivada de 75, como 75 es una constante, ¿cuánto vale esa derivada? 0, ¿cierto? Muy bien. Esto es 0, entonces, más 10 veces la derivada de esta exponencial. La función exponencial nos caía bien porque ¿cuál era su derivada? ¿Alguien lo recuerda? La misma exponencial. Muy bien, Ale, muy bien, Montserrat. Entonces me queda la misma exponencial. Pero aquí hay un detalle. Esta exponencial no está evaluada en t directamente. Entonces, como tiene algo compuesto ahí adentro, tengo que aplicarle regla de la cadena. Entonces tengo que multiplicar esto por la derivada de lo que tiene adentro. ¿Ya? Ojo con ese detallito, porque esto de aquí surge de que como hay una composición de funciones, tengo que aplicar regla de la cadena. ¿Ya? Muy importante ese detalle porque si no, hay una parte del cálculo que no funciona. Entonces esto me queda 10 veces la exponencial de menos 0,2t. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánto es la derivada de este menos 0,2t? Podemos separarla. Podemos decir que esto es lo mismo que menos 0,2 por la derivada de t. Y esto me queda 10 veces la exponencial de menos 0,2t, perdón, 0,2t por menos 0,2 por. ¿Y cuánto es la derivada de t? Si yo derivo t con respecto a t, que sería lo mismo que derivar x con respecto a x. 1. Muy bien, Montserrat. Excelente. Esta derivada es 1. Juntamos algunas cositas porque 10 por menos 0,2 es menos 2 por la exponencial de menos 0,2t. Entonces aquí tengo la velocidad a la que va bajando la temperatura. Velocidad a la que baja, o más que baja, es velocidad a la que cambia la temperatura. ¿Sí? Entonces, para rematar en el ejercicio, lo único que me pedían era que yo calculara la velocidad a la que ha bajado en estos 5 minutos, así que tengo que evaluar en t igual a 5. Me queda menos 2 por la exponencial de menos 0,2 por 5. Esto es lo mismo que menos 2 por la exponencial de menos 1. Y si yo calculo esto de acá, perdón, menos 1, la exponencial por fue bajando a una tasa de menos 0,735 más o menos. Y entonces, ¿cuál es la velocidad? Serían grados Celsius por minuto. A esa velocidad iba bajando porque así bajó de 85 a los 78 como y tanto que nos salieron porque calculamos la derivada y esto nos sale como temperatura, como velocidad, perdón, en la segunda ocasión. ¿Ya? Entonces, cualquier situación de estas donde uno le pidan calcular velocidad en la que va cambiando algo, en el fondo, muy en el fondo, la receta corresponde a calcular la derivada y ya está. ¿Sí? Aquí hay un ejercicio que yo les traía propuesto para que trabajaran hoy día, pero lo que vamos a hacer en honor al tiempo, todavía nos quedan 10 minutitos de clase, pero para no perder tiempo con este ejercicio como tal y alcanzar a ver los otros contenidos que traigo preparados, es que les voy a subir una cápsula con este ejercicio resuelto. Pero si se fijan es exactamente lo mismo. Me ponen una función y después en esa función yo tengo que calcular una velocidad. ¿A qué velocidad produce el trabajador a las 12 horas? ¿Ya? Diciendo que partió a las 8 de la mañana con esta función de producción. Si es la velocidad, yo lo que tengo que hacer es calcular Q' evaluado en T y después desde las 8 hasta las 4, como han pasado de las 8 hasta las 12, perdón, como han pasado 4 horas, lo que yo tengo que hacer es tomar la derivada y evaluarla en T igual a 4. ¿Ya?
insisto, este es un ejercicio que les voy a subir detallado con lujos para cuando estén estudiando, pero aquí había otro ejemplo de aplicación de cálculo de una velocidad, ¿ya? En el fondo, cuando ustedes tengan un ejercicio y les digan calcule la velocidad de, ni se lo cuestionan, y la idea es que calculen la derivada y evalúen en el punto que tienen que evaluar. ¿Ok? Ahora sí, ya ahora están las diapositivas de la música que escuchamos recientemente. Les vuelvo a pasar el dato. Pongan música cuando puedan. Seguimos por acá. Una última aplicación relevante de la derivada, que esto es bien interesante. Con esto se nos acaban un poquito los contenidos de derivada. Corresponde al cálculo de límites cuando no podemos evaluar directamente. ¿Ya? Existe un teorema que se llama la regla del L'Hopital, que nos sacará de aprietos en varias ocasiones. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un límite de este estilo, que dice x cubo menos 3x cuadrado más 4x partido por 2x cubo menos 1. Este es un límite que yo puedo calcular sin inconvenientes porque tenemos una receta para calcular límites con infinito, ¿cierto? Factorizábamos por el más grande, hacíamos un poco de álgebra y podíamos concluir, ¿ya? Si no queremos factorizar o no se nos ocurre cómo hacerlo, la regla del L'Hopital nos dice que si tenemos un límite del tipo 0 partido 0 o infinito partido infinito, que era el caso anterior, entonces lo que vamos a hacer, en vez de calcular el límite así nomás, es que vamos a derivar arriba y vamos a derivar abajo para trabajar. ¿Ya? Entonces, si yo lo aplico en este último ejercicio que teníamos anteriormente, fíjense que si yo tratara de evaluar, entre comillas, en x igual a infinito, me queda infinito al cubo, menos 3 infinito cuadrado, más 4 infinito. Esto evidentemente da infinito. Acuérdense que la potencia más grande era la que mandaba. Y si infinito al cubo se va muy lejos a infinito, así que no puedo trabajar con nada más. Lo mismo que pasa acá, cuando tengo un 2x cubo, cuando tome el límite con x tendiendo a infinito, no voy a poder evaluar directamente porque todo esto se me va a ir a infinito. ¿Ya? Entonces, como aquí yo veo que tengo un límite del tipo infinito partido infinito, lo que voy a hacer es aplicar la regla del L'Hopital. Uno normalmente la marca así. Voy a aplicar la regla del L'Hopital. Y lo que me dice la regla del L'Hopital es que este límite anterior va a ser lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de derivar arriba y derivar abajo. Entonces, derivo aquí arriba, derivo aquí abajo. Ojo que esto no es derivar el cociente, esto de verdad es derivar arriba y derivar abajo. Entonces yo les voy preguntando, arriba yo tendría la derivada de x cubo menos 3 veces la derivada de x cuadrado más 4 veces la derivada de x. Todo eso dividido por 2 veces la derivada de x cubo menos la derivada de 1. ¿Ya? Así que vamos de a poco, voy a seguir acá. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de. ¿Cuánto es la derivada de x cubo? ¿Quién se acuerda? 3x cuadrado, muy bien, Montserrat. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto valía? 2x, excelente. Más 4 veces la derivada de x. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1, ¿cierto? Muy bien. Y ahora yo divido todo esto por 2 veces la derivada de x cubo, que ya me le dijeron, valía 3x cuadrado, menos la derivada de 1. ¿Cuánto es la derivada de 1? 0, ¿cierto? Entonces, si yo reordeno acá, fíjense que esto se convirtió en el límite cuando x tendía a infinito de 3x cuadrado menos 6x más 4. Todo esto dividido por 2 por 3x cuadrado, se me queda 6x cuadrado menos 0, así que me queda igualito así. ¿Ya? Este límite de acá sigue siendo algo que se va a infinito dividido por otra cosa que se va a infinito. Así que yo podría aplicarle la ley del L'Hopital de nuevo. ¿Ya? La ley del L'Hopital no tiene un máximo de aplicaciones. Yo la puedo aplicar cuantas veces quieran. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de aplicarla? Es que si se fijan, derivar es algo más automático que solamente ir calculando límites y haciendo cosas. ¿Ya? Entonces, voy a hacer yo esta derivada de ahora. La derivada de 3x cuadrado es 6x. La derivada de menos 6x es menos 6. La derivada de 4 es 0. Y todo esto lo divido por la derivada de 6x cuadrado, que es 12x.
2x. ¿Ya? Esto me va quedando igual al límite cuando x tiende a infinito de 6x menos 6, todo eso dividido por 12x. Todavía tengo el problema de que esto me está dando infinito y lo de abajo también me está dando infinito. Así que voy a aplicar L'Hopital una vez más. Y fíjense lo que pasa con este ejercicio. Ahora esto me va a dar igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada de 6x es 6, la derivada de 6 es 0 y la derivada de 12x es 12. Y miren lo que pasa ahora. Ahora esto me quedó simplemente 6 partido por 12, que si de hecho yo lo simplifico un poco, me da como resultado 1/2. Y no tuvimos que factorizar, no tuvimos que hacer álgebra de límite, a lo mejor con algún producto notable nos perdíamos, qué sé yo. ¿Cuál es el costo a pagar para ocupar este teorema? Es que yo tuve que derivar una vez, 2 veces, 3 veces, pero el límite me salió limpiecito y no tuve que calentarme la cabeza con ningún truco para resolver este tipo de cosas. ¿Se entiende la idea? Esa es como la potencia que tiene el teorema del L'Hopital cuando uno lo trabaja. Guardé el pantallazo para que no se preocupen respecto de este desarrollo que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, esto no reemplaza la materia de límites infinitos que nosotros vimos. Ustedes pueden seguir aplicándola, pero si quieren aplicar una herramienta que el 90% del tiempo es más corta y es más fácil de trabajar, yo les sugiero que todos los límites que puedan ocupar con la regla del L'Hopital los resuelvan usando la regla del L'Hopital. ¿Ya? Solo eso para que lo tengan en mente cuando estén trabajando cálculo de límites. ¿Ya? No me acuerdo si tengo más ejemplos preparados por acá. Bueno, este ejemplo ya lo resolvimos. Y con eso ya estamos. ¿Sí? Eso sería por el día de hoy, porque ya aquí les dejo como lectura sugerida el capítulo 13 del Hausler, que corresponde a aplicaciones de la derivada. En la PPT que les subí, porque la materia de la clase 15, digamos, ya la publiqué, que correspondía a esto de aquí. Dejé otra lectura sugerida para la clase de hoy que corresponde a un libro de cálculo ya un poquitito más potente que el Stuart, donde vienen como muchas aplicaciones de la derivada también para que estén trabajando. ¿Ya? Cumplimos, son las 11:29. De hecho, con un minutito de ventaja, terminamos la clase de hoy para que se vayan a mentalizar a la evaluación que tienen en un ratito más. ¿Ya? Por ahora